Tema 1, Introducción a JavaScript, apartado 6, Sintaxis de JavaScript. Bueno, en este apartado vamos a ver un rápido repaso de algunas cuestiones relativas a la sintaxis de JavaScript. Bueno, la sintaxis sabemos que es un conjunto de reglas que nos definen, nos indican cómo se tiene que escribir un programa. Programas en JavaScript. Bueno, JavaScript ya hemos dicho que es un lenguaje de programación y un lenguaje, o sea, un programa pues no es más que una lista de instrucciones que se van a ejecutar por el ordenador. Por lo tanto, JavaScript va a generar pues eso, una lista de instrucciones que serán ejecutadas por el ordenador. Las instrucciones de JavaScript se llaman también sentencias. Bueno, esto vendrá más adelante también, pero lo habitual es que las sentencias de JavaScript se separen por punto y coma, aunque esto último no es obligatorio, pero sí que es recomendable, como ya hemos ido viendo a lo largo de varios ejemplos. Bueno, las sentencias de JavaScript, las instrucciones de JavaScript se componen de valores, operadores, expresiones, palabras clave y comentarios. Vamos a ver. ¿Qué son los valores de JavaScript? Pues resulta que hay dos tipos, valores fijos y valores variables. A los valores fijos se les llama literales y los valores variables pues son las variables. Literales en JavaScript, valores fijos, pueden ser de dos tipos, números o cadenas de caracteres. Los números se escriben directamente, pueden llevar punto decimal o no. Y las cadenas de texto se escriben siempre entre comillas simples o dobles, comillas simples o comillas dobles. Las variables de JavaScript, pues como en cualquier lenguaje de programación, JavaScript permite la declaración de variables. Ya sabemos que en una variable pues se van a almacenar valores, de los datos que utilizamos en nuestros programas. La forma habitual de definir una variable pues es con la palabra reservada var y el nombre de la variable a continuación. De esta manera, con el símbolo igual, asignamos un valor, en este caso el número 6, a una variable. Operadores de JavaScript. Bueno, JavaScript puede utilizar operadores aritméticos para calcular valores, para realizar operaciones aritméticas. Un operador de asignación, que es el símbolo igual, que se utiliza para asignar valores a variables. Expresiones de JavaScript. Bueno, las expresiones es una combinación de valores, variables y operadores que calcula un valor. Una expresión se debe poder evaluar y producir un valor. Por ejemplo, esto es una expresión, en este caso es una expresión aritmética, que producirá el valor 5 por 10, 50. En este caso, esta es otra expresión que se evaluará y producirá el valor de multiplicar 10 por el contenido de la variable. También aquí tenemos otro ejemplo de otra expresión, solo que en este caso, en esta expresión se utilizan cadenas de caracteres. En este caso el símbolo más no es que sume valores, sino que concatena cadenas de caracteres. El resultado de esta expresión pues sería, como podemos ver aquí en el ejemplo, pues sería esta cadena de caracteres. En JavaScript también tenemos palabras clave o palabras reservadas. Por ejemplo, la palabra clave var, que se utiliza para reservar, para definir variables. Luego veremos una lista de palabras reservadas. En JavaScript también tenemos comentarios, que pueden ser comentarios de una sola línea o comentarios de varias líneas, que en ese caso pues se utilizan los símbolos barra asterisco y asterisco barra. Cualquier cosa entre estos dos símbolos se considerará un comentario. Identificadores en JavaScript. Bueno, los identificadores son nombres. Los nombres que le damos a las variables, a los objetos, a lo que sea. A la hora de definir un identificador, de crear un identificador, JavaScript sigue unas reglas que son muy parecidas a la mayoría de lenguajes de programación. En concreto, pues en JavaScript el primer carácter de un identificador debe ser una letra
o un guión bajo o un signo de dólar. Cualquier identificador en JavaScript debe empezar por letra, guión bajo o símbolo del dólar. Los caracteres que vengan a continuación pues pueden ser letras, números, subrayados, signos de dólar, lo que quieras, pero no puedes tener, por ejemplo, espacios en blanco. He dicho lo que quieras, no. Lo que quieras no. Pueden ser letras, dígitos, subrayados o signos de dólar. Los números no están permitidos como el primer carácter y esto pues facilita que se pueda distinguir entre identificadores y números. JavaScript es sensible a mayúsculas, ¿vale? Por ejemplo, estos dos identificadores serían dos variables diferentes. A la hora de crear identificadores, nombres de variables y tal, en JavaScript se suele utilizar una forma de generar estos nombres que se llama en concreto lowercase, si no me equivoco. En concreto, vamos a ver, camel case es una forma de escribir identificadores. Vamos a ver, cuando vamos a crear un identificador, pues muchas veces lo hacemos combinando varias palabras. Esto se puede hacer utilizando guiones bajos o con el método del camel case. En este caso vemos que este identificador empieza por mayúscula y el siguiente nombre que se utiliza en este identificador también empieza con mayúscula, todo junto, sin ningún tipo de guión, separando, digámoslo así, separando los nombres comenzando en mayúscula. Pero en JavaScript la forma en que se suelen crear los identificadores suele ser el lower camel case, es decir, empezamos el nombre de la variable en minúscula y el nombre compuesto, el segundo nombre que componga nuestro identificador, empieza con mayúscula. El juego de caracteres de JavaScript pues es el conjunto de caracteres Unicode que cubre casi todos los caracteres de puntuación y símbolos del mundo. Es un código muy grande. Y hasta aquí esta pequeña introducción a la sintaxis de JavaScript.